Hey chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y les voy a enseñar cuál es la técnica que utilizamos aquí en opciones para invertir para trabajar con el Fibonacci. Vamos a identificar primero una tendencia alcista. Una tendencia alcista tiene mínimos y máximos más altos. Lo primero, lo principal para poder colocar bien el Fibonacci es identificar cuándo se da la ruptura. Entonces, para eso sabemos que este es el máximo más alto y cuando el precio pasa por encima de ese máximo debemos estar muy alertas. ¿A qué? A que el precio comience a retroceder. Luego de que el precio rompa el máximo, esperamos a que comience a darse el retroceso y cuando ese retroceso comience a darse, estas son las zonas más críticas. Tenemos que colocar el Fibonacci desde este punto hasta este punto, es decir, desde el mínimo que genera la ruptura hasta el máximo. Y allí vamos a tratar de identificar los puntos por debajo del 0.618 del Fibonacci o el 61, el 78 y el 100% del Fibonacci. Esos tres son los puntos más fuertes del Fibonacci que si el precio regresa a ellos, cuando el precio regrese a ellos, normalmente allí es cuando probablemente se viene de nuevo el impulso para generar la siguiente ruptura del máximo. Entonces, para la tendencia alcista, esa es la condición, que haya una ruptura, que haya una ruptura por encima y luego de eso que el precio comience a retroceder. Allá colocamos el Fibonacci desde este punto, punto uno, hasta el punto 2. Listo. En las tendencias bajistas, ustedes saben que lo que se rompen son los mínimos. Entonces, la ruptura es de mínimo y cuando tenga una ruptura de mínimo, miren, tengo una ruptura de mínimo y cuando tengo esa ruptura de este mínimo, mi punto más importante o mi punto número uno es este. Desde ahí debo colocar yo mi Fibonacci. ¿Hasta dónde? Hasta este punto donde empieza a retroceder el precio. Cuando el precio empieza a retroceder, este es mi punto 2 fuerte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es colocar un FIBO desde el punto uno hasta el punto 2 y cuando el precio llegue hasta la zona del 100%, del 78,6% o del 61,8%, entonces allí en esos puntos es donde probablemente el precio va a comenzar a caer. El precio retrocede, retrocede y normalmente aquí en este punto es donde el precio hace su siguiente caída. Entonces, esos son los puntos donde yo debo colocarlo, desde este punto y desde este punto, siempre y cuando haya una ruptura, siempre y cuando haya una ruptura. Vamos a mirarlo en la práctica, ¿ok? Bueno, vámonos para la X-Station. Para hacer la práctica, ya estamos en la X-Station. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el precio rompa en este lugar, ¿cierto? Que el precio rompa. Miren que aquí rompió. Y luego de que el precio rompa, nosotros vamos a colocar el Fibonacci desde este punto hasta este punto. ¿Cuándo? Cuando el precio comience a retroceder. Cuando empiece a retroceder, nos vamos a dar cuenta que en este punto es donde debemos colocar el Fibonacci y eso es el que nos va a marcar las zonas más fuertes. Entonces, cuando el precio llegue a la zona del 61, del 78 y del 100%, allí es donde debemos colocar nuestras entradas. Aquí hay otra ruptura. Luego de esa ruptura, entonces cuando el precio comience a retroceder, ¿quién generó la ruptura? La genera este mínimo. Y este es el punto máximo. Miren que aquí comenzó a retroceder el precio. Cuando el precio comienza a retroceder en las zonas del 61, del 78 y del 100% es donde probablemente el precio va a volver a generar la ruptura arriba. Y acá está. Entonces, ¿cuál es la siguiente zona? ¿Quién lo generó? Lo generó esto. Entonces, las zonas más fuertes son la del 61, la del 78 y la del 100% del Fibonacci. Cuando el precio comience a retroceder, ahí es donde probablemente se va a dar otra vez el nuevo impulso. Eso para las tendencias alcistas. Ahora vamos para una tendencia bajista. Vamos a encontrarla o la encontramos aquí en el franco suizo. Miren acá.
Entonces lo que debemos hacer es buscar las zonas de rupturas y luego de las zonas de rupturas esperar al 61, 78,6 o 100% de Fibonacci. Esas son las zonas más fiables. Cuando se rompen, cuando el precio genera la ruptura de mínimos, 100%, 78 o 61. Aquí hay otra ruptura, sí, aquí hay otra ruptura. Entonces, cuando el precio rompe, tenemos que esperar qué zonas, el 100%, el 61 o el 78. Y allí es donde probablemente va a volver a caer el precio, como lo hizo aquí en este punto. Entonces, esa es la forma, chicos. Y ahora, ¿cómo colocamos ese Fibonacci? Vamos otra vez al euro dólar. Y en el euro dólar les voy a mostrar cómo colocarlo. Entonces, cuando hay una ruptura, ¿cuál es la última ruptura? Este punto. Entonces, desde el mínimo hasta el máximo, ¿cierto? Retroceso de Fibonacci. Desde el mínimo hasta el máximo. Y allí están los puntos fuertes de ese Fibonacci. Le vamos a dar doble clic y le vamos a dejar los niveles. El nivel 50, el 100, el 61,8 y el 78,6. Esos son los niveles más fuertes, allí están. Entonces, esa es la forma de mínimo a máximo. Y cuando el precio llegue a estas zonas, entonces miren que en esas normalmente es donde rebota el precio. Esa es la forma de colocarlo en una tendencia alcista, desde el mínimo hasta el máximo. Y de mínimos a máximos tenemos que tener muy en cuenta estos puntos de abajo, el 61, el 78 y el 100. De hecho, voy a eliminar este nivel de Fibonacci del medio. Son estos los más importantes. Y ahora vamos a hacer el ejercicio con el dólar frente al suizo. Dólar estadounidense frente al suizo. Entonces, mi ruptura, ¿cuál es? Mi punto de ruptura es esta de acá. Entonces, lo que yo hago es colocar el Fibonacci en ese punto. Me paro aquí, retroceso Fibonacci. Y si este fue el punto que generó la ruptura, entonces desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y miren que acá fue donde se generó la ruptura. Entonces, si aquí se genera la ruptura, entonces estos son mis puntos donde debo vender. En este punto o en este punto. Listo. Esa es la forma en que se coloca de arriba hacia abajo en la tendencia bajista. Una vez más, aquí, este es el punto que lo genera, ¿cierto? Este es el punto que lo genera. Entonces, desde acá hasta acá. Y miren que no ha llegado hasta esa zona. Entonces, esta zona se haría relevante también. Miren, este es que genera la ruptura. Este es el mínimo donde empieza a retroceder el precio. Y aquí es donde está el 61, el 78 y el 100%, zonas fuertes para tratar de encontrar el precio sobrecomprado para venderlo. Esa es la forma de utilizar el Fibonacci para retrocesos. Si a ustedes les gustó este video, coméntenme acá y les voy a mostrar la forma en las que se utilizan para tratar de identificar hasta dónde el impulso va a llegar. Si este video tiene buenos likes y causó buen interés, entonces les voy a hacer un video sobre eso. Cómo saber hasta dónde este impulso va a llegar, hasta dónde es probable que este impulso llegue y empiece el retroceso. Recuerden darle like porfa y recuerden suscribirse si no lo ha hecho. Un abrazo chicos y mil bendiciones. Chao, chao.